este video vamos a estudiar las propiedades coligativas de las disoluciones. La agenda para esta semana consiste de dos actividades. La primera es ver el presente video, donde se van a definir todos los conceptos y las estrategias para el análisis de problemas relacionados a este tipo de propiedades. Y luego tenemos la guía número 5, que consiste en la resolución de dos ejercicios de aplicación. El contenido para este video es un poco extenso, pero sin embargo se ha tratado de resumirlo lo más posible, considerando los elementos más importantes. Para este video se ha considerado primero definir qué son las propiedades coligativas, luego vamos a analizar la importancia del estudio de ellas, luego vamos a definir a cada una: la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y finalizamos con la presión osmótica. Cuando hablamos de propiedades coligativas, hacemos alusión a un término que significa colectivas. Coligativo significa colectiva. Este tipo de propiedades se aplica únicamente para las soluciones de no electrolitos. ¿Qué es un no electrolito? Es una sustancia química que cuando entra en solución no se va a separar en iones, porque los enlaces entre sus átomos son bastante fuertes. ¿Quiénes son no electrolitos? Por ejemplo, muchas sustancias orgánicas. Ya sabemos que en los compuestos orgánicos predominan los enlaces covalentes y ese tipo de enlace es bastante fuerte. Por lo tanto, cuando disolvemos un sólido orgánico, no se va a separar en iones. Eso es un no electrolito. Estas propiedades se deben a la adición de solutos no volátiles. Un soluto no volátil es aquel que no tiende a cambiar de fase al exponerse al ambiente. ¿Cuál puede ser un ejemplo de soluto volátil? La soda cáustica, o sea, el hidróxido de sodio. Si ustedes una vez han utilizado esta sustancia y la ponen sobre la mesa o dejan destapado el recipiente, pueden notar que empiezan a desprenderse vapores. Asimismo también con el naftaleno o la naftalina que utilizaban antes para ahuyentar a los insectos de los muebles de madera. Entonces, ese tipo de solutos sí son volátiles porque tienen una gran tendencia a cambiar de fase, ya sea de fase sólida a líquida o directamente de sólida a vapor. Estas propiedades dependen únicamente de la fracción del soluto en la solución. No tiene nada que ver la naturaleza de las moléculas ni el tamaño. Solamente nos interesa que primero sea un soluto no volátil, que sea un no electrolito y la cantidad. De eso dependen ese tipo de propiedades. Y se llaman coligativas, como ya dijimos, porque son colectivas. Colectivo viene de cantidad. Como ya habíamos mencionado, ese tipo de propiedades aplica también para soluciones diluidas. Quiere decir que la concentración sea bastante pequeña, o sea que la cantidad de soluto sea pequeña comparada con la cantidad de solvente. Adición de solutos no volátiles, ya estuvimos hablando que los solutos no volátiles son los que tienen poca o nula tendencia a cambiar de fase a vapor y solo dependen de la cantidad de soluto en la solución. Eso es básicamente este conjunto de propiedades. Son bien características, así que no tenemos de dónde perdernos. Luego, ¿por qué es importante estudiar las propiedades coligativas? Justo en este tema es donde estamos verificando la aplicación de las herramientas que hemos estudiado desde el principio del periodo. Toda la parte de unidades de concentración, el efecto de la presión, el efecto de la temperatura en la solubilidad, tiene aplicación práctica en este tipo de propiedades. Tienen importancia en la vida cotidiana. ¿Dónde lo podemos verificar? En los líquidos anticongelantes para los vehículos. Sucede mucho en las zonas donde el clima es bastante frío, que los motores de combustión interna tienen problemas por enfriamiento o sobreenfriamiento en los circuitos. Entonces, se utiliza etilenglicol, que es lo que hace que disminuya el punto de congelación para evitar congelamiento en los circuitos. Otra aplicación muy interesante es la de los sorbetes de carretón. No sé si se han fijado que en el tambor donde los señores ponen el cilindro con el sorbete, alrededor está rodeado de hielo, ¿verdad? Pero ese hielo no es solamente hielo, sino que es una mezcla de hielo con sal.
Con la sal pasa algo bien interesante. La sal es un electrolito porque es un compuesto iónico. Al disolverse se puede separar en iones, pero sin embargo también puede influir a la disminución del punto de congelación en sustancias como el hielo. Entonces, estos señores lo que hacen es agregar una mezcla de hielo con sal con el objetivo de disminuir el punto de congelación y mantener una baja temperatura por más tiempo y preservar mejor su producto. De esta manera nos ofrecen un delicioso sorbete de coco con tamarindo y jalea rojita de fresa o de lo que ellos preparen. Muy bien, tienen más aplicaciones en la vida cotidiana, pero estas son las más notables. Otra aplicación muy interesante, sobre todo en el área de ingeniería, en las disciplinas científicas, tenemos la destilación fraccionada y una de las aplicaciones es la destilación de petróleo. Como podemos ver, el petróleo crudo entra a una columna de fraccionamiento. ¿Ya? ¿Por qué se llama columna de fraccionamiento? Porque aquí se dan procesos de intercambio de calor y de masa y se obtienen fracciones, no componentes puros. Y aquí, al haber una diferencia de temperatura y al haber una transferencia de energía, los líquidos con menor punto de ebullición pasan a la fase vapor. Entonces suben la columna, se liberan como gases, como gasolina, queroseno o diésel, y los compuestos de mayor punto de ebullición pasan a la fase líquida, o sea que se alojan al fondo de la torre de fraccionamiento. Eso es un proceso bastante complejo, sin embargo aquí se presenta un esquema sencillo. Entonces, lo que se aprovecha aquí son las diferencias en las presiones de vapor para cada una de las sustancias o componentes que constituyen al petróleo crudo. Entonces, debido a esas diferencias en los diferentes procesos de transferencia de masa y de calor es que se pueden obtener los diferentes derivados del petróleo. Luego tenemos las tecnologías agrícolas. Las propiedades coligativas o propiedades colectivas de las disoluciones también sirven para formular soluciones de nutrientes en regadíos vegetales, una aplicación de agroindustria bastante importante. Y también para formular sueros que no provoquen desequilibrio hidrosalino. Esto más que todo está relacionado con la presión osmótica, sobre todo cuando se trabaja en el área de la salud. Y otra aplicación que tienen las propiedades coligativas es que también en el área científica permiten determinar masas molares de compuestos desconocidos a partir de ósmosis. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso tiene una amplia aplicación. Las propiedades coligativas son básicas para cualquier estudio, ya sea de ingeniería, medicina, agronomía, medicina veterinaria. Ahí se aplica todo esto. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas propiedades coligativas? Ya las habíamos mencionado al principio. Tenemos la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Vamos a definir y explicar detalladamente cada una. Van a haber conceptos nuevos que vamos a introducir y también vamos a hacer uso de otros conceptos que espero que ya manejemos. Muy bien, iniciamos entonces con la disminución de la presión de vapor. Disminuye la presión de vapor, pero ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor se conoce también como presión de saturación. Es la presión a la que cada temperatura, la fase líquida y vapor se hallan en equilibrio. Es como una presión límite. Si hay una variación de presión respecto a la presión de vapor, puede haber un cambio de fase, ya sea de líquido a vapor o de vapor a líquido. Lo vamos a ver más detalladamente en el diagrama de fases que le voy a presentar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay una disolución. En la superficie de la solución existe un equilibrio. Las partículas que están más juntas corresponden al líquido y las que vemos que se elevan un poquito más son las que corresponden al vapor.
Justo la presión que existe en este cambio de fase es la que se denomina presión de vapor. Muy bien. La presión de vapor de un disolvente disminuye cuando se le añade un soluto no volátil. Esa es una de las características principales de las propiedades coligativas. ¿Y a qué se debe esa disminución por la adición del soluto no volátil? Primero, que la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre disminuye. Como podemos observar acá, sobre la superficie solamente tenemos solvente. Pero cuando se le añade soluto, las partículas de soluto ocupan el lugar que ocupaban otras partículas de solvente en la superficie. Y como ese soluto no es volátil, por lo tanto, al desplazar hacia el fondo las partículas de solvente, disminuyen la presión de vapor. Y otro elemento muy importante es que cuando se añade un soluto, como ya vimos al principio del enfoque molecular del proceso de disolución, existen o aparecen fuerzas de atracción entre partículas de soluto y de solvente. Entonces, imaginemos como que las partículas de soluto estuvieran tirando o abrazando a las partículas de soluto y eso hace que empiecen a volatilizarse o a cambiar de fase de líquido a vapor. Entonces, por eso es que se disminuye esa presión de vapor. Y lo más importante es que se añade un soluto no volátil. Muy bien. Cuando más soluto añadimos, menor es la presión de vapor observada. Otro elemento importante de las propiedades coligativas. Ya dijimos que dependen de la cantidad de soluto. Quiere decir que si añado más soluto, más va a bajar la presión. Es lo que dice Raoult. Aquí tenemos un diagrama de fases. Ese diagrama de fases, tal vez lo han visto en alguna otra asignatura, pero se utiliza un montón en las especialidades de las que les mencioné al principio. El diagrama de fases consiste de un gráfico en el que el eje, bueno, hay diferentes diagramas para diferentes magnitudes, pero en este caso, en el eje de las Y tenemos a la presión y en el eje de las X tenemos a la temperatura. Quiere decir que los cambios de presión van a depender de los cambios de temperatura. ¿Por qué se llama diagrama de fases? Porque aquí coexisten las tres fases para un soluto, un solvente y una disolución o de un componente puro. De este lado tenemos a la fase sólida, de este lado tenemos a la fase líquida y de este lado tenemos a la fase gas. Lo que nos está diciendo este diagrama es que esta línea roja de aquí corresponde al solvente y esta línea verde de aquí corresponde a la solución. Retomando el concepto de presión de vapor, la presión de vapor sería la presión que existe justamente sobre esta línea. Cualquier alteración va a provocar un cambio de fase. Por ejemplo, si a temperatura constante yo incremento la presión, entonces paso del equilibrio hacia la fase líquida. Si yo disminuyo la presión, paso de la fase líquida a la fase gas, ¿ya? Por eso también a la presión de vapor se le llama presión de saturación, porque es una presión límite en el equilibrio. Cualquier cambio, como ya había dicho anteriormente, provoca un cambio de fase. Entonces, lo que nos está diciendo Raoult es que al añadir soluto va a disminuir la presión de vapor. Observemos que la línea roja corresponde al solvente puro, tiene una alta presión de vapor. Pero al añadirles un soluto no volátil, ¿qué pasa con la curva? La curva se desplaza y se manifiesta una presión menor, ¿ya? La presión disminuye y aquí en el gráfico se ha representado como un delta. Recordemos que un delta, como ya lo habíamos definido también en física, es una diferencia o una resta de la condición final menos la condición inicial. Entonces en el diagrama de fase se puede observar claramente, ¿ya? El solvente puro tiene una presión de vapor, pero al añadir un soluto no volátil, esa presión disminuye. Y también por los efectos moleculares que ya vimos anteriormente. Esta ley o esta expresión
la definió Raoult en la ley de Raoult. Él relaciona la presión parcial de un disolvente en una disolución con la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. Observemos, ya habíamos definido anteriormente la presión parcial, ¿verdad? Ya habíamos dicho que es la presión que ejerce un componente como que si estuviera solo en la solución. Entonces lo que dice Raoult es que la presión parcial del disolvente en una solución está dada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la solución. En términos matemáticos se expresa de esta manera. Para nuestro caso, para comprenderlo de manera más simple, decimos que P1 es la presión final de la solución. P1 elevado a la 0 es la presión del disolvente puro y X1 es la fracción molar del disolvente en la solución. ¿Pero qué es fracción molar? La fracción molar es una unidad química de concentración. Ustedes dirán, pero ese no lo vimos cuando vimos las unidades químicas de concentración, porque realmente es bastante simple. Se define como, por ejemplo, si X1 es la fracción molar del disolvente, entonces se calcula como el cociente entre los moles del disolvente y los moles totales o los moles constituyentes de toda la solución. Si yo sumo la fracción molar del disolvente y en este caso X2 como la fracción molar del soluto, el resultado debe ser 1, porque son una fracción. Al sumarse todas las fracciones, voy a obtener como resultado la unidad. Si tuviera más componentes, si tuviera, por ejemplo, 3 componentes en una solución, tendría X1, X2 y X3. Pero aquí estamos evaluando una disolución, un soluto y un solvente. X1 para el solvente y X2 para el soluto. Muy bien, ahora teniendo claro qué es la fracción molar y cómo se calcula, vamos a regresar a la expresión matemática de la ley de Raoult. Es bastante complicado determinar la fracción molar del disolvente directamente, o sea, a nivel experimental. Es más fácil obtener información respecto al soluto, sobre todo cuando conocemos la cantidad de soluto no volátil que estamos añadiendo a una determinada cantidad de solvente. Entonces, podemos reescribir esta ecuación en términos de el soluto, quedándonos de esta manera. Si yo despejo X1 de acá, me va a quedar 1 menos X2. ¿Qué es lo que he sustituido aquí? Ya. X1 o la fracción molar del solvente va a ser igual a 1 menos la fracción molar de el soluto. Muy bien. Ahora desarrollo este producto. Recordemos que las variables que se ubican afuera de un paréntesis multiplican a cada término del paréntesis. La expresión me queda de esta manera entonces. Muy bien, pero lo que yo necesito es definir la disminución. Como ya lo vimos en el diagrama de fases, esa disminución se representa con un delta. Entonces, la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución es lo que conocemos como disminución de presión de vapor. Y esto va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar de el soluto. ¿Ya? Lo que hemos hecho en esta expresión simplemente es pasar la presión del solvente, de la disolución a restar a este lado y ese término que estaba negativo pasa a ser positivo cuando cambia al otro lado. De esta manera nos queda la expresión para la ley de Raoult y la disminución de la presión de vapor, la primera propiedad coligativa. Vamos a verificarla con el ejemplo. Nos están pidiendo calcular la presión de vapor de una disolución de 35 gramos de hidróxido de sodio y 640 gramos de agua a 25 Celsius. La presión de vapor de agua a esa temperatura es de 23.776 milímetros de mercurio. Muy bien. Como siempre, luego de leer el enunciado, vamos
a obtener toda la información que necesitamos para resolver el problema. Nos dan la presión de vapor del solvente puro. Es el agua. ¿Cómo sé yo que el solvente es el agua? Ya habíamos definido que el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Observemos, de agua tengo 640 gramos y de hidróxido de sodio solo tengo 35. Entonces, quien esté en mayor proporción es el agua, por lo tanto es el solvente puro, con una presión de vapor de 23.776 milímetros de mercurio. La masa del soluto es de 35 gramos. La masa molar del soluto la obtengo haciendo uso de la tabla periódica, obteniendo un resultado de 40 gramos sobre mol. Ahora, la masa molar del solvente, que ya habíamos dicho que era el agua, la masa del solvente, que ya habíamos dicho que era el agua, son 640 gramos. Y su masa molar es de 18 gramos sobre mol. Lo que debemos calcular es la presión de vapor de la disolución. Vamos directamente con nuestro planteamiento. Para ubicarnos mejor en este tipo de problemas, nuestro punto de partida es la fórmula que ya definimos para la disminución de la presión de vapor. Esta disminución, como ya habíamos dicho, es la presión de vapor del componente puro menos la presión de vapor de la solución, y esto va a ser igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción molar del soluto. El enunciado del problema nos está pidiendo la presión de vapor de la disolución. Quiere decir que de esta ecuación lo que debo despejar es la presión de vapor de la disolución. Quedándome de esta manera, observemos, si P1 cambia de signo, este término que está con signo positivo pasa a tener signo negativo y pasaría a restar a la presión de vapor del componente puro. Muy bien, cuando se ha despejado la fórmula, tenemos que identificar si conocemos toda la información necesaria para poder evaluarla. Ya tenemos la presión de vapor del componente puro, pero no tenemos la fracción molar del soluto. Entonces debemos calcularla primero antes de poder utilizar la fórmula. La fracción de molar del soluto, como ya habíamos dicho, se define como el cociente de los moles del soluto entre los moles de la solución. Y ahora viene algo muy importante. Ya habíamos establecido que las propiedades coligativas se definen para soluciones bastante diluidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de soluto es muy pequeña comparada con la cantidad de solvente. Quiere decir que es casi despreciable. No la tomo en cuenta. Entonces, puedo escribir esta expresión de esta manera aproximada. Esto solo lo puedo hacer cuando estoy evaluando propiedades coligativas. En otros casos lo utilizo de esta manera. ¿Por qué lo he hecho aquí? Considerando el fundamento teórico y por conveniencia para el cálculo. Todos estos razonamientos me sirven para ir formando mi criterio a la hora de resolver problemas, ¿ya? La base del fundamento teórico me dice que como la solución es bastante diluida, la cantidad o los moles de soluto son muy pequeños comparados con los moles de solvente y por lo tanto la fracción molar la puedo expresar de esta manera. ¿Pero qué necesito para poder evaluar la fracción molar? Necesito los moles de soluto y necesito los moles de solvente. Para evaluar esos moles, hacemos uso de las relaciones de masa que ya estudiamos también en el primer periodo. Los moles de soluto van a ser entonces la masa del soluto entre la masa molar del soluto, o sea, el hidróxido de sodio. Esos datos ya son conocidos, los sustituimos en la fórmula y obtenemos 0.875 moles de soluto. Evaluemos ahora los moles de solvente de la misma manera, con relaciones de masa. Los moles de solvente van a ser igual a la masa del solvente entre la masa molar del solvente. Ya tengo esos datos, sustituyo y evalúo. Obtengo una cantidad de moles de solvente de 35.56 mol. Observemos que esto confirma lo que estábamos hablando anteriormente. Observemos que el soluto solamente son 0.875 moles.
En cambio, del solvente son 35.56, o sea, una gran cantidad de solvente. Muy bien, ahora que ya conocemos los moles de soluto y solvente, ya podemos sustituir en la fórmula para evaluar la fracción molar. Y como ya se había definido, la fracción molar no tiene unidades, porque mol entre mol se cancela. Nos queda una fracción molar de soluto de 0.025. Ya tengo la información necesaria, entonces ya puedo sustituir. Me queda una presión de vapor de solución de 23.182 milímetros de mercurio. ¿Por qué se llama disminución de la presión de vapor? Porque la presión de vapor de la solución final es menor a la del disolvente puro, ¿ya? Por todos los factores de los que hemos estado hablando. Si yo a un solvente puro añado un soluto no volátil, definitivamente va a haber una disminución de la presión de vapor. Muy bien, vamos con la siguiente. Aumento del punto de ebullición. Hemos hablado o se ha repetido bastante el punto de ebullición, la temperatura de ebullición, pero ¿qué es la temperatura de ebullición? En términos estrictos, la temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Cuando un líquido empieza a ebullir o a hervir, como decimos comúnmente, es porque se ha logrado ese equilibrio entre la presión de vapor y la presión atmosférica. Como la presión atmosférica no es la misma a diferentes altitudes, el punto de ebullición también va a variar. El agua no solamente ebulle a 100 grados Celsius, eso va a depender de la presión atmosférica. Si la presión disminuye, el punto de ebullición también lo hace. Volvemos a nuestro diagrama de fase, pero ahora lo vamos a hacer analizando la temperatura. Es el mismo diagrama, recordando que para el solvente puro corresponden las líneas rojas y para la solución corresponden las líneas verdes. ¿Qué pasa si a un solvente puro se le añade un soluto no volátil? Observemos. Aquí tengo la temperatura. La temperatura incrementa y por lo tanto se desplaza la curva. Es como que si esta curva verde hubiera estado pegadita aquí donde está la roja. Usted añade un soluto no volátil y se desplaza, ¿ya? Observemos también que acompañado a una disminución de la presión de vapor va un aumento en el punto de ebullición o en la temperatura de ebullición. Observemos, aquí tenemos una temperatura de ebullición inicial y luego tenemos una temperatura de ebullición final, que es mayor a la inicial, ¿ya? Aunque la sal sea un electrolito, pero hay algo bien curioso con este compuesto, que las propiedades coligativas se pueden observar fácilmente con este tipo de soluto. Cuando ustedes están hirviendo agua para hacer unos macarrones, a veces hay personas que le echan sal al agua y hay personas que no, ¿verdad? Pero ustedes también pueden hacer el experimento. Pongan un poco de agua a hervir y cuando esté a punto de bullir, agreguen un poco de sal. O cuando ya esté burbujeando, agreguen un poco de sal y se van a dar cuenta que baja la ebullición. O sea, baja el burbujeo. Porque la adición de ese tipo de soluto aumenta el punto de ebullición. Quiere decir que ese sistema debe alcanzar una temperatura más alta para poder ebullir, para poder hervir. Entonces, como mencionaba, cualquier disminución en la presión de vapor producirá un aumento en la temperatura de ebullición. Todo esto lo vemos con el diagrama de fases. Encariñense con ese tipo de diagramas porque son muy cotidianos y son bien básicos. Hay un montón, este es el más sencillo. Muy bien, la elevación del punto de ebullición se expresa como un delta porque es un cambio. Ya lo verificamos con el diagrama de fases. Se define como el punto de ebullición de la disolución. Se pone el subíndice B por el significado en inglés de ebullir, boiling, menos el punto de ebullición del disolvente puro.
Observemos que cuando hablamos de disolvente puro siempre agregamos el cerito arriba, ¿verdad? Para diferenciarlo de la solución. Entonces ese incremento va a venir dado como la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Se pudo determinar experimentalmente y también con el fundamento teórico es que este aumento del punto de ebullición es directamente proporcional a la concentración de la solución. Y esta concentración se define en términos de molalidad. Lo que nos está diciendo esta expresión es que el incremento de la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la molalidad. Y como nos hemos podido dar cuenta, cuando tenemos una relación de proporcionalidad que queremos expresar como una ecuación, como una igualdad, agregamos una constante. Por eso la expresión nos queda de esta manera. La constante K sub B se denomina constante molar de elevación del punto de ebullición y tiene unidades de temperatura sobre molalidad. Es muy importante tener en cuenta las unidades de esta constante porque estas unidades nos van a definir con qué unidades vamos a trabajar a la temperatura. Si la constante tiene unidades de Celsius sobre molalidad, las temperaturas se trabajan en Celsius. Si la constante tiene unidades de Kelvin sobre molalidad, las temperaturas se trabajan en Kelvin. Muchos textos tienen estas constantes. En algunos problemas se les va a dar, en otros no. En este texto de química general hay una pequeña tabla donde se presentan las constantes molales de elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación para diferentes solventes puros. Aquí tenemos las temperaturas de congelación, la constante de disminución del punto de congelación que vamos a ver más adelante, el punto de ebullición y la constante de elevación del punto de ebullición. Vamos ahora con el ejemplo. Calcula el punto de ebullición de una disolución que contiene 478 gramos de etilenglicol. Ya lo mencionamos, ¿verdad? El anticongelante para vehículos. En 3.200 gramos de agua. Me dan ya la constante. La constante molar de elevación del punto de ebullición es de 0.52 grados Celsius sobre molalidad. La identificación de nuestras variables, lo que yo necesito para resolver mi problema. La masa del soluto, etilenglicol, 478 gramos. Nuevamente, ¿por qué sé que el soluto es el etilenglicol? Porque es el que está en menor cantidad. Observemos. La masa molar, como vamos a determinar molalidades, yo necesito moles de soluto. Entonces, para hallar los moles, yo necesito masa y masa molar. La masa molar la obtengo con la tabla periódica y es de 62.07 gramos sobre mol. La masa del solvente es el agua, 3.200 gramos. Recordemos que para la molalidad yo necesito los kilogramos de soluto. Por lo tanto, esta masa la debo convertir a kilogramos, quedándome 3.2 kilogramos. El punto de ebullición del solvente puro es de 100 Celsius. Eso lo pudimos verificar con la tablita que mostré anteriormente. Y la constante es la que me da el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, para mi planteamiento, mi punto de partida es la fórmula que definimos para el aumento de punto de ebullición. ¿Ya? Punto de ebullición de la solución menos punto de ebullición del disolvente puro es igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición y la molalidad. ¿Cuál es mi incógnita? La temperatura final de la solución. Para despejarlo, ya que ese término está restando, pasaría al otro lado a sumar. Cuando tengo despejada mi incógnita, tengo que verificar que tengo todos los datos para poder evaluar la fórmula. Tengo la constante, tengo la temperatura de ebullición del disolvente puro, pero no tengo la molalidad. Lo que debo hacer entonces es calcularla. ¿Cómo se calculaba? Parto de la fórmula. Moles de soluto entre kilogramos de solvente. Los moles de soluto no los tengo. Calculémoslo. A partir de la relación de masa. Moles de soluto van a ser igual a la masa del soluto entre la masa molar del soluto. Esos datos ya los tengo. Sustituyo. Evalúo y obtengo moles de soluto de 7.7 moles. Sustituyo ya en la fórmula de molalidad.
7.7 moles de soluto entre 3.2 kilogramos de solvente y obtengo una concentración molar de 2.41. Ya tengo la molalidad, solo me resta sustituir en la fórmula la constante 0.52 Celsius sobre molalidad, la molalidad 2.41 y se le suma la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Qué unidades debe tener la temperatura? Las que tiene la constante. Si aquí la constante tiene unidades de Celsius, yo trabajo la temperatura, todas las temperaturas en Celsius. ¿Qué pasa con las unidades de molalidad? Se cancela molalidad en el denominador, se cancela con molalidad en el numerador. Y me quedan únicamente Celsius más Celsius. Hago la operación y me queda una temperatura de ebullición para la solución de 101.25 grados Celsius. ¿Por qué se llama elevación del punto de ebullición? Observemos, la temperatura de ebullición final de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del disolvente puro. ¿Por qué? Por la adición de un soluto no volátil. Como ha disminuido la presión de vapor, como consecuencia debe requerirse una temperatura más alta para lograr superar la presión de saturación o la presión de vapor. Muy bien. Vamos con la siguiente, disminución del punto de congelación. ¿Qué es el punto de congelación? Ahora vamos a trabajar con una línea de saturación entre sólido y líquido. Es más baja, la temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. Estamos ahora aquí, entre sólido y líquido. Observemos. Aquí tengo la línea de saturación, o sea, la línea que me limita las dos fases para el solvente. ¿Ya? Ahora, si yo añado un soluto no volátil, ¿qué sucede con esa línea? Se desplaza desde una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Ya? Entonces, para la solución, la temperatura de congelación será mucho menor. Como ya vimos, eso tiene muchas aplicaciones. Aquí tenemos delta de T sub F, por el significado en inglés de congelar, ¿verdad? Muy bien. La disminución del punto de congelación es un delta también porque es un cambio. Se define como el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución. Nuevamente, para los componentes puros se añade el cerito arriba. Nuevamente, por definición y por evidencia experimental, este cambio en el punto de congelación es proporcional a la concentración molar de la solución, ¿ya? Porque es una propiedad coligativa, depende de la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solvente en la solución. Nuevamente, como quiero expresar esta relación de proporcionalidad directa como una fórmula o una igualdad, se agrega una constante. En este caso, la constante se llama K sub F y se define como la constante molar de disminución del punto de congelación. ¿Cuáles son las unidades? Siempre unidades de temperatura entre molaridad. Pueden ser Celsius, pueden ser Kelvin, dependiendo de la información que se posea. Y de estas unidades dependen las unidades con las que yo voy a trabajar. Vamos con el ejemplo. Calcula el punto de congelación de una solución que contiene 25 gramos de ácido cítrico disueltos en 350 gramos de agua. La temperatura de congelación del solvente puro son 0 Celsius y la constante molar de disminución del punto de congelación es 1.86 grados Celsius sobre molaridad. Muy bien, el ácido cítrico es el que se agrega a las bebidas. Los jugos de naranja amarillos son altos en ácido cítrico. También, no sé si alguna vez comieron del chalet, no me acuerdo si es el 1 o el 2, unas tostadas de plátano que traían una bolsita como de limón, una bolsita verde, eso es ácido cítrico. Entonces, se utiliza bastante para dar sabor a varios productos alimenticios. La masa del soluto, 25 gramos. ¿Por qué sé que el ácido cítrico es el soluto? Nuevamente, porque está en menor cantidad. Como yo trabajo en moles, y para poder hallar moles yo necesito masa y masa molar, debo calcular la masa molar con la tabla periódica para el ácido cítrico.
obteniendo un valor de 192.12 gramos sobre mol. Como trabajo con molalidad y para poder evaluar la molalidad yo necesito la masa del solvente en kilogramos, la masa del solvente que tengo, 350 gramos, la convierto a kilogramos quedándome 0.35 kilogramos. Punto de congelación del solvente puro, 0 Celsius y la constante. Para mi planteamiento, eso está súper fácil. Parto de la fórmula general. ¿Ya? ¿Cuál es mi incógnita? La temperatura de congelación de la solución final. Si yo quiero despejar esto, recordemos que cuando vamos a despejar una ecuación, si este término pasa a este lado, pasa con signo positivo, y si este término está con signo positivo aquí, pasa a restar a la temperatura de congelación del solvente puro. Y como es una igualdad, yo puedo cambiar las posiciones, quedándome de esta manera el despeje. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo despejada mi incógnita, tengo que evaluar si tengo toda la información. Nuevamente, ya tengo la temperatura de congelación del solvente puro, la constante molal de disminución del punto de congelación, pero no tengo la molalidad. Nuevamente, voy a calcularla. Parto de la fórmula, moles de soluto entre kilogramos de solvente. No tengo los moles de soluto, pero sé cómo calcularlos con la relación de masa. Masa de soluto entre masa molar de soluto. Tengo esos datos, sustituyo, evalúo y me quedan 0.13 moles de soluto. Ya que tengo los moles de soluto, ya puedo sustituir en la fórmula de molalidad, quedándome una concentración de 0.37 molal. Ahora que ya tengo la molalidad, ya puedo sustituir todos los datos en la fórmula. ¿Ya? La temperatura debe estar en Celsius porque las unidades de la constante son Celsius sobre molalidad. ¿Qué pasa con la molalidad en el denominador? Se cancela con la molalidad en el numerador, quedándome solo Celsius menos Celsius. La temperatura de congelación de la solución final es menos 0.69 Celsius. Por eso se llama disminución del punto de congelación. Cuando se agregó el soluto no volátil, la temperatura de congelación del solvente puro disminuye. ¿Ya? Por eso esta propiedad se utiliza bastante si queremos tener niveles bajos de temperatura para diferentes aplicaciones, como ya lo vimos. Muy bien, vamos a concluir con la presión osmótica. En algún punto han escuchado hablar de la ósmosis inversa, etc. Esta propiedad tiene gran aplicación en la química y en la medicina también. ¿Qué es ósmosis? Es el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa o semipermeable, desde una solución diluida hacia una de mayor concentración. ¿Qué sucede con los solventes? Los solventes tienen la tendencia a diluir. Esa es su naturaleza. Ellos quieren diluir. Por eso, si tengo una cantidad de solvente en una zona de baja concentración, el solvente va a tender a buscar zonas de alta concentración para poder diluirlas. ¿Ya? Eso es lo que hace el solvente. El solvente diluye. Esa es su naturaleza. Pero, ¿qué sucede? Hay una membrana que separa a esa solución de diferente concentración. ¿Ya? Entonces, la membrana que está aquí es a donde se ejerce la presión osmótica, porque las partículas de soluto que tengo acá están empujando a las de solvente. El soluto no quiere diluirse más, pero el solvente quiere diluir. Entonces hay como un efecto que se da aquí y es lo que se llama la presión osmótica, la presión que están ejerciendo estas partículas sobre la membrana para evitar que el solvente pase a través de la membrana y llegue a diluirlas. ¿Ya? Es como cuando llega alguien a querer separar a un equipo, entonces toda la resistencia que ejercen los miembros de ese equipo sería como la presión osmótica. ¿Verdad? Entonces la presión osmótica equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada del solvente cuando tenemos una separación de una membrana semipermeable. La presión osmótica, ¿a qué se parece esta fórmula? Se parece a la ley general del gas ideal.
La presión osmótica se representa como pi y es igual a la concentración molar o molaridad por la constante de los gases por la temperatura. La constante de los gases es 0.082 atmósferas por litro sobre mol sobre Kelvin. La temperatura debe estar en Kelvin. La presión osmótica se expresa en atmósfera. Los procesos de presión osmótica o de medición de presión osmótica se llevan a cabo a temperatura constante. Por eso es que se utiliza la molaridad. Cuando se definió esta relación, se estableció que la constante de los gases equivalía a la constante que relaciona estas variables. Aunque me diga, pero es que esa constante es solo para los gases. No necesariamente. Recordemos que todas estas expresiones se deducen a partir de experimentos y se demostró que la relación que existe entre estas variables coincide con la constante de los gases. Muy bien, cuando hablamos de presión osmótica, hablamos de diferentes tipos de soluciones. Tenemos las soluciones hipotónicas, las soluciones isotónicas y las soluciones hipertónicas. Cuando una solución es hipotónica, observemos aquí hay una membrana, cuando se tienen ese tipo de soluciones y tienen diferente presión osmótica, la solución más diluida o la que tiene menor concentración es la que se llama hipotónica. Hipo viene de menor, ¿verdad? La que tiene menor concentración es la hipotónica. Y como tiene menor concentración, tiene menor presión osmótica. ¿Qué pasa con las isotónicas? Son soluciones que tienen la misma concentración, ¿ya? O sea, la misma cantidad de soluto respecto a la solución, ¿ya? Y como tienen la misma concentración, tienen la misma presión osmótica. Por eso se llaman isotónicas. Luego tenemos las soluciones hipertónicas. Cuando tienen diferente concentración, la que tiene mayor concentración y por lo tanto mayor presión osmótica se llama hipertónica. Hiper viene de mayor, ¿verdad? Muy bien, vamos al ejemplo. Calcule la presión osmótica de una disolución de 12 gramos de glucosa de 500 mililitros a una temperatura de 298 Kelvin. Nuevamente, el soluto es la glucosa y tenemos el volumen de la solución. Mi identificación de datos consiste en definir la masa del soluto, que es la glucosa. Como yo trabajo en moles, nuevamente necesito masa molar. Con la tabla periódica la calculo y es de 180.16 gramos sobre mol. El volumen de la solución es 500 mililitros, pero como ya vimos, para poder evaluar la presión osmótica yo necesito molaridad. Y para poder calcular la molaridad, el volumen de la solución debe estar en litros. Por eso estos mililitros los convierto a litros. La temperatura de la solución es de 298 Kelvin. Ya dijimos que las mediciones de presión osmótica se realizan a temperatura constante. Nuevamente, ¿cuál es mi punto de partida para mi planteamiento? Es mi fórmula. Y luego evalúo si tengo todo lo que necesito para poder utilizarla. La presión osmótica es mi incógnita, la constante de los gases, que ya es un valor conocido, tengo la temperatura, pero no tengo la molaridad. Pero eso no es una limitante porque yo ya sé cómo evaluarla. Parto de la fórmula. La molaridad son los moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. No conozco los moles de soluto, pero los puedo calcular. La relación de masa. Masa de soluto entre masa molar de soluto. Tengo ya esos dos datos conocidos, evalúo y obtengo una cantidad de 0.067 moles de glucosa. Ahora que ya tengo los moles de glucosa o de soluto, puedo sustituir en la fórmula de molaridad. Recordando, el volumen de solución siempre debe estar en litros. Hago el cociente y obtengo un valor de 0.134 moles sobre litro. Esas son las unidades de molaridad. Se puede poner M mayúscula o moles sobre litro. Ya que tengo ese dato conocido, ya puedo utilizar mi fórmula sustituyendo los datos. ¿Qué pasa con las unidades? Moles en el numerador se van con moles en el denominador. Litros en el denominador
se van con litros en el numerador. Kelvin en el denominador, se van con Kelvin en el numerador. ¿Y qué me quedan? Las unidades de presión, que son atmósferas. Realizo las operaciones y obtengo una presión osmótica de 327 atmósferas. Quiere decir que para el sistema que estoy analizando, la presión que debe vencer el solvente a través de esa membrana semipermeable debe ser de 327. Si el solvente ejerce una presión mayor a esta, quiere decir que va a atravesar esa membrana y va a poder disolver o diluir a la solución que se encuentra en el otro lado, porque ya las partículas de soluto ya no van a poder ejercer una presión mecánica para evitar ser diluidas. Muy bien. Entonces, con esto concluye el contenido de propiedades coligativas. Como repito, es muy importante entenderlo, ya que lo van a volver a ver en la universidad. Eso ténganlo por seguro, sobre todo si se van a dedicar, como les dije al principio, a áreas de la medicina, ingeniería, química y farmacia, medicina veterinaria, agronomía, odontología, todo eso. Entonces, siempre es importante conocerlo y aprovechar este espacio para comprenderlo. En la guía de ejercicios, en la guía que les he subido, hay 4 ejemplos más. Los ejercicios de propiedades coligativas no son iguales. Lo que debemos analizar es la información que conocemos y saber cómo voy a ocupar la fórmula y saber cómo voy a determinar las incógnitas. Ahí aparecen unos ejemplos que son un poco diferentes a estos. Analícenlos y estudienlos antes de hacer los 2 ejercicios propuestos. Así que no nos quedemos solo con lo que dice el video. Hay que también revisar los ejemplos que aparecen en la guía. Muy bien. Este ha sido el último video de este periodo. Vamos a cambiar un poco la modalidad. No van a haber unos cambios muy drásticos. Simplemente vamos a utilizar herramientas que nos permitan comunicarnos mejor, que eso es lo más importante, y dar un mejor seguimiento a las actividades que ustedes están realizando con el objetivo de que comprendamos bien los temas, ¿ya? Así que no nos vamos a detener. Vamos a seguir avanzando. Muy bien. Hasta la próxima. Cuídense mucho y bendiciones para ustedes y sus familias.